Buenas tardes, estimados amigos y compatriotas. Estamos nuevamente en una nueva versión de La Otra Campana, número 39, de esta segunda etapa que hemos iniciado hace más de un año. Y hoy es 10 de abril del año 2025. El tema de hoy lo he sintetizado de la siguiente forma: como la comprobada trampa de Malvinas. Ustedes recuerdan que en el video anterior, el número 38, lo hemos dividido en dos partes, primera y segunda parte. Y hemos tratado sobre la guerra de Malvinas, pero tangencialmente, porque el tema central estaba relacionado con los prisioneros de guerra como consecuencia de la persecución jurídica, espiritual, moral e histórica que realiza el imperio anglo-norteamericano israelí contra las Fuerzas Armadas argentinas. Y ahí está separado, a su vez, en dos partes. En la primera hemos hecho referencia al documento que Guevara, en el año 1987, en mi carácter de jefe del Regimiento de Infantería Mecanizado 35, respecto a la situación por la cual atravesaba el ejército con esa persecución reactivada después de 15 años sin que hubiera habido ningún tipo de acción judicial, y que como consecuencia del nuevo gobierno que se instaló el 25 de mayo del 2003, el doctor Néstor Kirchner, a los 2 meses inmediatamente después de regresar de Estados Unidos y de entrevistarse durante 30 minutos con el presidente W. Bush, comenzó esta campaña. No es que comenzó, se reactivó la persecución contra las Fuerzas Armadas. De eso hemos hablado, sobre eso era el tema del video anterior, de los dos videos, que rozaba indirectamente el problema de Malvinas. Pero ahora vamos a hablar más específicamente, vamos a conectar las dos cosas con Malvinas. Ustedes ven acá que dice la comprobada trampa de Malvinas, sin Dios ni patria. Vean esta imagen que he tomado esta tarde en la esquina de Callao y Sarmiento de la ciudad de Buenos Aires, donde está inscripta esta leyenda que seguramente debió haber sido pintada en las últimas semanas de manifestaciones que son frecuentes por su proximidad al Congreso, que está ahí a apenas 2 cuadras, y que, como ustedes lo leen, propaga la idea ni Dios ni patria. Precisamente la persecución a raíz de los hechos de la guerra contra la subversión y que afecta y afectó y está afectando a cientos de oficiales, suboficiales, agentes civiles de inteligencia, personal y miembros de las policías, de las fuerzas de seguridad y policiales de la Argentina,
tiene relación con la trampa de Malvinas, tiene relación con esta imagen que estamos mirando ahora y exhibiéndola, que no tiene autoría ni patrocinio de alguna institución o grupo, pero es fácil adivinar de qué se trata: del nihilismo extremo, o el anarquismo llevado al nihilismo extremo. Sí, el anarquismo, la misma ideología de la cual participa el presidente de la nación, que se dice un anarco-libertario, o un anarquista libertario, o un anarquista liberal. Efectivamente, estas dos frases, esta apotegma, ni Dios ni patria, resume el nihilismo extremo. Ni Dios ni patrias. Y la persecución a las Fuerzas Armadas del Imperio Anglo-Norteamericano-Israelí y la Guerra de Malvinas están unidas por un hilo conductor que nos conduce a un mundo sin Dios y sin patrias. Eso es lo que voy a tratar de mostrar rápidamente, y espero llenar los vacíos que pueda haber tenido el video anterior o las dudas que pude haber dejado con el video anterior. Siempre hacemos estas consideraciones de actualización de la situación nacional e internacional, vuelvo a repetir, desde la perspectiva del nacionalismo y de la cosmovisión tradicional del catolicismo. Recuerden que tenía, y ahora les recuerdo, que en un primer momento voy a desarrollar la parte 1, luego seguiremos con la parte 2, que es la específica del día. Nada más que mostrarle algunas imágenes para relacionarlo y algunos textos. Otros los he ampliado algunos conceptos en la parte 1. Y en la parte 2 es la conexión y continuidad con las trampas de Malvinas. Es decir, cómo la persecución de las Fuerzas Armadas, que lleva finalmente a su aniquilamiento o extinción, que es más simple de entender, tiene relación con la trampa de Malvinas, como muchas y reiteradas veces he tratado de difundir a través del canal TV1 y en conferencias, exposiciones, paneles, etcétera, etcétera, que Malvinas fue una trampa, y en eso vamos a tratar hoy de aportar algunos hechos más que no había tenido conocimiento en el año 2015, cuando hice el trabajo inicial sobre este tema de considerar y calificar a la Guerra de Malvinas como una gran trampa en la que entramos los argentinos, por supuesto, bajo la responsabilidad de los mandos que conducían la nación en ese momento, el proceso de reorganización nacional. Así que vamos a la primera parte, recordando algunas cosas de la exposición anterior, de la primera parte. Recuerda que la primera parte de esa exposición se reducía a hacer una cita de algunos párrafos, más o menos 2 páginas, de la nota que yo presentara al comandante de la Brigada de Infantería Mecanizada 11 de Río Gallegos, el 5 de marzo de 1987.
un mes y una semana antes que acontecieran los hechos de Semana Santa que en alguna medida conmovieron al país en la presidencia del doctor Alfonsín. Como les dije en ese momento, esto llegó a conocimiento del comandante del Cuerpo de Ejército V, que en esa época estaba situado en Bahía Blanca y con esa denominación, y motivó que el comandante del cuerpo visitara a principios del mes de abril mi unidad en Rospentec, 18 kilómetros separado de la localidad de Río Turbio y del 28 de noviembre y a 30 kilómetros de Río Turbio, en la plena estepa patagónica. No vamos a tocar ese problema, nada más que se lo recuerdo y que tal vez alguno sea bueno que lo vuelva a leer del video anterior. La segunda parte trata de la complicidad política internacional y nacional de esa persecución del imperio anglo-norteamericano-israelí en complicidad y teniendo como blanco a los oficiales, suboficiales, personal civil de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y policiales. Les recuerdo esta imagen, que es simplemente el trabajo ese sobre el trabajo de nota, digamos, de importancia, donde hago una compilación de todos los artículos publicados en Patria Argentina entre el año 2003 y el año 2015, y fue publicado en 5 separatas que le llamábamos Boletín del Centro Cívico Patriótico, que iba anexo con el diario Patria Argentina en cada uno de los ejemplares, y que para este caso, este trabajo ocupa 5 de esos fascículos o 5 de esos boletines. Pero lo importante por lo cual muestro es la imagen donde el presidente norteamericano, junto con el presidente Mauricio Macri, en el monumento de la Costanera de Buenos Aires, son fotografiados lanzando flores al agua, al Río de la Plata, en homenaje a los muertos inscriptos en ese monumento que recuerda a los supuestos 30.000 desaparecidos, aunque como les aclaré, hay varias decenas inscriptos como desaparecidos, porque en realidad fueron muertos en combates y sus cuerpos no están desaparecidos, sino que fueron entregados en su oportunidad a sus familiares después de los combates en los cuales fallecieron. Es un monumento, es un recordatorio extraño, porque no son desaparecidos, pero figuran y seguramente, sé de algunos, no de la totalidad, porque no me puse en esa tarea, todos han sido resarcidos, sus familiares, con abundantes indemnizaciones
que les pagó el Estado argentino, que suman varios miles de millones de dólares. Muy bien. Voy a hacer una ampliación o una puntualización respecto a la inesperada e inexplicable visita del presidente Néstor Kirchner a Estados Unidos. Les recuerdo que el presidente Kirchner asumió el 25 de mayo del 2003. Visitó Estados Unidos el 25 de julio del 2003. 2 meses, exactamente 2 meses después. Estando aún de visita en España, porque estaba afuera, estaba visitando en una visita oficial al Reino de España, el gobierno de Kirchner recibió la comunicación del Departamento de Estado de que Kirchner sería recibido en la Casa Blanca 6 días después. Es decir, es una visita precipitada. Por supuesto, debió haber tenido alguna urgencia, habrá habido alguna necesidad por parte de los Estados Unidos de comunicar o de tratar con el presidente de la Argentina muy imprevistamente, porque normalmente estas visitas se preparan con mucha anticipación. Y se anticipó también que la visita duraría 30 minutos. Es decir, prácticamente nada cuando hay que hacer traducción del inglés al español y del español al inglés, es decir, de doble mano. Es decir, que se ocupa más tiempo que una visita donde solo se traduce en un sentido. 48 horas antes de esa fecha que debía estar en la Casa Blanca, en la Casa Blanca, en el Salón Oval, el presidente Kirchner había sostenido ante periodistas que lo interrogaron en París, preguntándole sobre la oportunidad de su visita a los Estados Unidos. Y él respondió que él era quien fijaba la agenda. Fíjense ustedes, 48 horas antes, Kirchner había dicho eso, que él era el que fijaba la agenda, pero finalmente salió cumpliendo con la agenda que le fijó Estados Unidos. En realidad, la entrevista consistió en un mini encuentro, como dije, de 30 minutos, apenas 30 minutos, incluido, repito, los tiempos de traducción en los 2 sentidos. Es decir, que es probable que se haya reducido tiempo útil de conversación a 15 minutos. Pero lo notable de esa visita tan breve, tan inesperada, no preparadas lo suficientemente como son las visitas normales, sino que se lo hizo en forma, a mi entender, precipitada, se registra una toma fotográfica en la cual el presidente Kirchner le toca o lo palmea al presidente Bush, como se muestra en esta fotografía que ustedes están viendo. La mano está apoyada plenamente sobre el muslo del presidente, en un gesto desusado y poco protocolar, de una confianza que el tiempo de conocimiento no prestaba para que se tuviera un gesto de ese tipo.
A eso se le llamó y lo llamaron los periodistas o fotógrafos periodistas que tomaron esta foto, el gesto y la química del pacto para la persecución. Yo le llamo el pacto para la persecución, porque creo que ahí en 15 minutos se selló el pacto por el cual Estados Unidos impulsaba, apoyaba y apoyaría con todo su poder imperial a romper cualquiera de las resistencias jurídicas, legales, morales de la Argentina, que pudiera poner, digamos, la Constitución y las leyes argentinas para que se reanudara la persecución que había estado suspendida entre 15 y 14 años desde 1987, en que fue el levantamiento de Semana Santa. La pregunta es, ¿quién es el que autorizó o permitió este acto de confianzudo por parte de un presidente que el presidente norteamericano acababa de conocer? Y evidentemente lo permitió el presidente Bush. Y lo que deben haber pactado debe haber sido de mucha importancia y de mucha confianza y de mucha intimidad, porque si no, no se justifica. ¿Y quién es el que ejecuta? ¿Y quién es el ejecutor? El que lleva a la práctica lo tratado o convenido en esa breve entrevista de 15 minutos en la que se sella ese pacto. Y el presidente y el gobierno presidido por el presidente Néstor Kirchner. Es así de simple. No está nada comprobado ni nada escrito, pero ahí se nota que otros, o vaya a saber qué poderes, son los que previamente pactaron qué es lo que se iba a hacer, cómo se iba a hacer y cómo se iba a disponer de los poderes constitucionales del Congreso de la Nación, de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial para encauzar e reiniciar la persecución jurídica a los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan intervenido en hechos de combate contra la guerra subversiva. Los otros partícipes de esta, digamos, personeros que intervinieron o pudieron haber intervenido o pudieron haber sido agentes de seducción para llegar a ese acuerdo que termina sellándose, vuelvo a repetir, en el lapso de 15 minutos entre Kirchner y Bush, son los que ustedes ven, los principales, son los que ustedes ven en esa fotografía. El presidente Bush, el presidente Obama a posteriori, que ratifica seguramente, viene a ratificar años después con ese homenaje que hace a los muertos desaparecidos, supuestamente desaparecidos, el señor Berbisky, y obviamente el dúo gobernante, tanto el presidente Kirchner como su esposa, la que después fuera y también cumplió parte del pacto, la presidenta Cristina Kirchner. Y ahí puede decirse en síntesis, para no entrar en discusiones, digamos, y en opiniones. Realmente ahí los poderes del Estado
cumplieron con la obediencia debida. ¿A quiénes? No lo sabemos quiénes fueron. Suponemos que uno de ellos es el imperio anglo-norteamericano israelí. Suponemos que hay otros poderes detrás de las bambalinas que mueven al imperio anglo-norteamericano israelí, que están por sobre ese poder, o el Estado profundo, van a saber qué otros poderes mundiales fueron los que consolidaron y barrieron con todos los obstáculos jurídicos y legales que había para que se anularan las leyes de obediencia debida, era una obediencia debida y punto final, para que la Corte Suprema de Justicia anulara anteriores y previas sentencias de la misma Corte Suprema, y por supuesto estuvo intensamente comprometido en esa campaña de difusión y de condena psicológica, espiritual, moral e histórica, el conjunto de los medios de comunicación de la Argentina e internacionales, indiscriminadamente. Sin ese apoyo de los medios de comunicación, acá no se hubiera podido, digamos, operar y obrar con tanta rapidez en una cuestión de 2 meses. Ya estaban los primeros frutos de las primeras detenciones en masa, digo en masa porque eran de a 10, de a 20 o de a 40 acusados oficiales o suboficiales o personal civil de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales. Solamente le quiero mostrar, recordar nada más, para que ustedes después lo vean. Aparte de este saludo protocolar que se hizo en esa reunión entre Kirchner y el presidente Bush, la opinión del exgobernador de Santa Cruz, el señor Acevedo, quien ahí explica por qué, digamos, el presidente Kirchner toma una actitud pseudo-revolucionaria, dado que nunca en Santa Cruz se había observado ningún activismo en favor de los derechos humanos, ni en favor de la defensa de supuestos violaciones a los derechos humanos por parte del doctor Kirchner ni de su esposa, la doctora Cristina Kirchner. Él lo explica, Acevedo, que es el gobernador que reemplaza a Kirchner. Es decir, explica, no lo explica. Dice las razones que él aprecia por las cuales de un día para otro Kirchner aparece como un violento revolucionario setentista, como si hubiera sido uno de los conspiradores, digamos, conspicuos conspiradores de los años 70. En otro texto, el exgobernador Acevedo, que finalmente termina peleándose con el presidente Kirchner, Sergio Acevedo, era un hombre, había sido un hombre de confianza de Kirchner. Él señala lo siguiente: dijo que el reciente apoyo de Kirchner a las madres de Plaza de Mayo y el renovado interés en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar fueron impulsados por su necesidad
de una plataforma de apoyo dentro del ala izquierda del peronismo. Efectivamente, no solo fue dentro del ala izquierda del peronismo, sino que esta transversalidad, como se la llamaban políticamente Kirchner como su esposa, era con toda la izquierda, no solo con la izquierda del peronismo, era con toda la izquierda. Es decir, Kirchner se volvió de pronto un izquierdista, un fuerte militante izquierdista, como si hubiera estado toda su vida comprometido y hubiera sido perseguido atrozmente por los militares por su izquierdismo y por sus actividades subversivas, cosa que las fotos demuestran todo lo contrario. Él tenía una cercanía bastante estrecha con los distintos comandantes de la Brigada de Infantería Mecanizada 11, con asiento en Río Gallegos, en Santa Cruz. Es decir que esto Kirchner no lo hizo por izquierdista, lo hizo por otra cosa, por otro motivo que no sabemos, o hasta ahora nadie ha dicho por qué, aparte del apoyo electoral, dado que solo tenía una legitimidad del 19% del total de votos del padrón electoral, 19 o 16%, no recuerdo bien. Después tenemos, para recordar nada más, esta imagen de la visita de dos funcionarios norteamericanos, el embajador Burns y el embajador Shannon, quienes provocaron la ira del periodista Juan Bautista Joffre, que tituló en ámbito financiero a las declaraciones y conferencias que dieron en el CARI y en otros lugares y a entrevistas a periodistas. Joffre lo calificó como el cinismo norteamericano, una cosa desusada, porque el señor Joffre precisamente es un hombre que se identificaba y se identifica mucho con, digamos, la política norteamericana. Es un activo y fervoroso adherente a esas políticas norteamericanas imperiales. Por eso le hemos llamado el cinismo norteamericano como subtítulo de esta parte de la exposición. Ambos bajan línea a la oligarquía, al Círculo Rojo o al establishment argentino en conferencias en el CARI y en las entrevistas al público, a los periodistas, entrevistas públicas que realizaron. Donde ahí, bueno, nos enteramos que especialmente el embajador Burns, que fue embajador norteamericano en China hasta la asunción del señor Trump, ahora el 20 de enero pasado, donde nos dicen, lo voy a leer porque no lo leí la vez pasada, pero es medio risueño. Dice, hacer justicia sobre los crímenes del pasado. Y eso es muy importante. Recuerdo cuando siendo estudiante observaba la tragedia que pasaba en Argentina durante los años 70 y 80. Admiramos a su gobierno por defender los derechos de sus víctimas y también los apoyamos en esto. Esa es la palabra oficial del gobierno norteamericano, dicho públicamente ante lo más granado del establishment, del Círculo Rojo, de los capitanes de la industria,
es decir, de la plutocracia argentina en la sede del CARI, en las oportunidades que estos señores, creo que estuvieron 2 o 3 días acá, expusieron o tuvieron que hacer declaraciones. Es decir, es la primera vez, y esto se dijo, esto fue dicho, publicado en ámbito financiero, y esto fue dicho en el 12 de febrero del 2007. Y pasó muchos años entre el 19, Semana Santa del 19 de abril del 1987 y el 12 de febrero del 2007. Pasaron bastantes años sin que el Estados Unidos y su gobierno se haya expedido sobre este tema y haya guardado tantos años de silencio. Por eso esto es raro lo que pasó en esa entrevista brevísima de 30 minutos, realmente de 15 minutos, entre el presidente Kirchner y el presidente Bush. Ahí debió haber motivos muy importantes para afectar a la Argentina con esa persecución y afectar gravemente el prestigio y el estatus de las Fuerzas Armadas Argentinas y de las Fuerzas de Seguridad y policiales. En esta otra que ustedes también tuvieron, en esta otra imagen, la siguiente, señor director, ustedes tienen ahí una nota muy breve, una nota de agradecimiento que le hace llegar el presidente Bush al ministro de Relaciones Exteriores argentino, que era el señor Héctor Timerman. ¿Y qué le dice Bush? Eso fue el 10 de abril del 2008. Elogio al gobierno por los pasos que está ahora tomando para juzgar a numerosos oficiales que fueron previamente perdonados por abusos de derechos humanos. Bueno, perdonado no fue nadie perdonado, ni amnistiado. Sí fueron amnistiados los subversivos, pero no fue amnistiado ninguno de los oficiales acusados o con prisiones preventivas. Esa es un concepto muy similar al que dijo el embajador Burns en esa conferencia que dio en el CARI. Es decir, el gobierno norteamericano cambió la dirección de ataque, pasó a atacar y a perseguir directamente al conjunto de cuadros de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y policiales de la Argentina. ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue el motivo preciso de ese cambio de actitud? No lo sabemos. Hoy todavía no se sabe. Voy a hacer algún comentario que agrego ahora de declaraciones que había omitido del presidente Kirchner a los editores del Washington Post el 25 de julio del 2003, después de su entrevista con el presidente Bush. ¿Qué dijo Kirchner? Ustedes lo tienen ahí. La Argentina debe derogar las leyes de amnistía que protegieron a los responsables de torturas y muertes durante la dictadura militar. Amnistía se
le llamará, creerá él que fueron las leyes de obediencia debida y punto final. Eran leyes emitidas por el Congreso, un Congreso soberano de la República Argentina, aprobadas por ambas cámaras. En su nota de ayer en el Post, el periodista Mike Allen resaltó la voluntad de Kirchner de enfrentar el legado de la guerra sucia, investigar el paradero de los 30.000 desaparecidos que dejó la última dictadura militar en nuestro país y revertir las leyes de amnistía. También Kirchner cae en ese grave error. No eran leyes de amnistía, eran leyes aprobadas separadamente por las cámaras del Congreso, en uso pleno del gobierno democrático, en el gobierno de Alfonsín. No fueron dictadas durante el proceso militar. Y agregaba, no puede haber impunidad en Argentina. Una sociedad sin justicia o sin memoria no tiene destino. En eso coincido yo personalmente con el doctor Kirchner. No puede haber impunidad en Argentina y una sociedad sin justicia o sin memoria no tiene destino. Por eso hay que seguir investigando cuáles fueron los móviles, los motivos por los cuales Estados Unidos cambió su política respecto a la persecución efectiva y concreta e indiscriminada contra los miembros de las Fuerzas Armadas Argentinas que intervinieron en la lucha contra la subversión. No hay que descansar, hay que seguir investigando. Nosotros o yo pasarán otros, pero los que sigan tienen que seguir investigando, tienen que desentrañar la verdad, por qué hicieron eso, por qué la docilidad del presidente Kirchner y después de su esposa, la presidenta Cristina Kirchner, durante 2 periodos más, tuvieron ese propósito persecutorio contra las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es la verdad que hay detrás de eso? Hay que seguir investigando, estimados amigos. Sí, hay que seguir investigando hasta levantar la última piedra, sacar el último escondrijo donde se esconden estos secretos de los cuales nadie habla, y mucho menos los medios de comunicación que nos han bombardeado y lavado el cerebro a la población argentina. Hubo otros, en esa visita tan breve de 3 días o 4 a Estados Unidos, hubo otros encuentros no protocolares. Uno de esos encuentros fue el almuerzo de Kirchner con empresarios y banqueros en el conocido Consejo de las Américas, siendo recibido por el presidente honorario, el octogenario David Rockefeller, del banco Morgan Chase, y cientos de empresarios, y por William Rhodes, del Citigroup. Lo más granado de la plutocracia y del poder del dinero usurario de Wall Street. El segundo acto no protocolar fue la reunión que sostuvo durante 3 horas, con entidades representativas de la comunidad judía de Nueva York, la más poderosa del mundo, en el consulado argentino. Llamativamente, ningún medio de prensa argentino publica los nombres de los asistentes, ni comenta detalles sobre el tenor de lo conversado.
De eso no hay ninguna noticia al respecto. Y finalmente, les recuerdo tenemos esta otra actividad no protocolar, que es parte de esa reunión que se realizó con el Consejo Judío de Estados Unidos en el Consulado Argentino de Nueva York. Es que solamente ámbito financiero transcribió un párrafo atribuido al más anciano de los rabinos visitantes, seguramente relacionados con las preocupaciones de Kirchner por el acuerdo con el FMI, el que le habría expresado. El rabino le habría dicho a Kirchner: vaya tranquilo que vamos a ayudarlo. Usted sabe que algo en el fondo podemos hacer en las medidas de nuestras posibilidades. Es medio gracioso esto, pero bueno, hay que tomarlo con la seriedad necesaria porque debe haber sido una persona que estaba hablando seriamente, pero el tono y realmente la capacidad operativa de ese señor que no sabemos quién es, resulta un poco gracioso. Vaya tranquilo que vamos a ayudarlo. Usted sabe que algo en el Fondo Monetario Internacional podemos hacer en las medidas de nuestras posibilidades. Humilde el hombre, ¿no? Después de todo, humilde el hombre, que no hizo ostentación de poder ni de poderío. Bueno, estimados amigos, hacemos una interrupción y vamos a continuar con el plan para los océanos libres, que en última instancia fue el plan de engaño del gobierno argentino para provocar la guerra de Malvinas. ¿Quiere poner el título, señor director, y cortamos? Entonces, del plan para los océanos libres al plan de engaño del gobierno argentino para provocar la guerra de Malvinas. Efectivamente, estimados amigos, la guerra de Malvinas, como les anunciara en el título al iniciar esta exposición, la guerra de Malvinas también fue una trampa. Vamos los argentinos de trampa en trampa. También fue una trampa. Gracias. En un minuto volvemos. Televe1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Televe1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Estimados amigos, vamos a continuar con el título que les había dado antes de cortar, del plan para los océanos libres al plan de engaño del gobierno argentino para provocar la guerra de Malvinas. Y les había expresado y adelantado, como está en el título de esta charla, que esto significa ni más ni menos que la guerra de Malvinas fue una trampa, una gran trampa. No voy a poder explicar todo, así que lo vamos a cortar vamos a tratar solamente el llamado el plan para los océanos libres y toda la parte del plan de engaño del gobierno argentino y especialmente de quien tuvo la responsabilidad máxima, que fue el general Galtieri, víctima del engaño. Lo dejamos entonces para el próximo video, porque todo esto está relacionado con la guerra de Malvinas, pero uno haría de antecedente esta primera parte que vamos a mencionar ahora, y la otra, la continuación, serían hechos, evidencias y pruebas relacionadas cómo se hizo el engaño, de qué forma se engañó a la Argentina. Bueno, en principio, ¿qué es esto del plan para los océanos libres? En enero de 1980, el Consejo de Seguridad de Estados Unidos aprobó un documento llamado Free Ocean Plan, es decir, Plan para los Océanos Libres, que por su importancia fue incluido en la historiografía oficial soviética sobre el conflicto del Atlántico Sur. Él mismo señalaba lo siguiente, en lo que nos interesa a nosotros. Aun cuando los Estados Unidos pueden contar con apoyo efectivo y duradero de la Unión Sudafricana, es decir, Sudáfrica, y de la República de Chile, y eventualmente de la Argentina, que facilita la ejecución de sus planes para el extremo sur de los tres océanos, Pacífico, Atlántico e Índico, es indispensable contar con el apoyo de Gran Bretaña. Es decir, esa es, la justificación de la necesidad, además de los tres países, Sudáfrica y Argentina y Chile, contar con el apoyo indispensable de Gran Bretaña. Antes de seguir adelante, les quiero decir que ustedes en la parte superior de este slide pueden ver la cita bibliográfica de donde está obtenido esta información. Malvinas, los intereses en juego, por Oscar Filippi. Y está la dirección de internet de donde fue obtenido. Bueno, seguimos entonces con el plan para los océanos libres, que continúa diciendo: esta debe ser nuestra principal aliada en esa área, refiriéndose, por supuesto, a Gran Bretaña.
no solo porque es nuestra amiga más confiable en el orden internacional, sino porque todavía ocupa diversas islas en el Atlántico Sur, que en caso de necesidad podrían convertirse en bases aeronavales de acuerdo con el modelo de Diego García, o en puntos de apoyo logístico, como la isla de Ascensión. Gran Bretaña, y esto está especialmente resaltado en amarillo, Gran Bretaña debe ser alentada a mantener aquellas islas bajo su soberanía ante cualquier circunstancia, incluso en los casos que la Argentina reclama para sí, como las Falkland, las Sandwich y las Georgias del Sur. Es decir, acá este documento oficial del Consejo de Seguridad norteamericano insta a que Gran Bretaña debía ser alentada a mantener bajo su control y dependencia a esas islas y bajo su soberanía a esas islas que las tiene ocupadas. Estamos hablando de 1980. Inclusive las islas que están en disputa, y ahí nombra a las Malvinas, a las Sandwich y las Georgias del Sur. Esta es, digamos, teóricamente la base, digamos, conceptual del fundamento por el cual Inglaterra y Estados Unidos se complotan para provocar la guerra de forma tal de que la guerra y el resultado de esa guerra transfiera definitivamente y sin más discusiones la soberanía efectiva a Gran Bretaña y se deje de hablar de la coparticipación argentina o la posibilidad de que la Argentina acceda a la soberanía de Malvinas. Hay otro documento u otra declaración respecto a este documento que será reafirmado meses después. Señor director, si nos pone el slide, por el secretario de la Marina de Estados Unidos, Edward Hidalgo, quien declaró públicamente que las islas del Atlántico Sur, entre paréntesis Malvinas, eran una real preocupación para Estados Unidos, agregando que eran 2 fantásticos portaaviones. Se está refiriendo obviamente a las islas, a la isla Soledad e isla Gran Malvina. Esto es de otra fuente. Malvinas, una guerra fabricada por Estados Unidos y la OTAN por Ariel Rolfo. Y ustedes tienen abajo, en la parte superior, el recuadro en blanco, en la cual pueden obtener el texto de ese documento. Como ustedes ven, el secretario de Marina, meses después de haber salido ese documento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, del Consejo de Seguridad Nacional, vuelve a rectificar de que el valor que tienen las islas del Atlántico Sur, especialmente las Malvinas, eran una real preocupación para Estados Unidos, dado que las consideraba como fantásticos portaaviones. Esto es muy importante
porque esto ubica cómo entra en la conspiración o en el proyecto de engaño a la Argentina y a su gobierno para que efectivamente entren en una situación de beligerancia o de guerra o de conflicto armado con Gran Bretaña derrote a la Argentina y a través de esa derrota se elimine completamente la posibilidad de que nunca más ningún otro país, y mucho menos la Argentina, puedan acceder o discutir la soberanía inglesa sobre esas islas. Como ustedes ven, esto es de plena actualidad. Esto es de plena actualidad. Basta con pensar y recordar estos últimos días qué está pasando en el mundo. Esto tiene plena actividad. Y recuerden que muchas veces, el año pasado, yo les hice mención a la importancia que tenía el Atlántico Sur sin tener un conocimiento detallado de estas directivas estratégicas norteamericanas de 1980, cómo se estaba preparando Estados Unidos en relación a una eventual guerra con la Unión Soviética, dado que la causa que movía al Consejo de Seguridad norteamericano se debía a la constatada presencia en el Atlántico Sur, especialmente entre Malvinas y el Cabo de Hornos, de submarinos soviéticos que muy frecuentemente incursionaban en la zona. Porque la Unión Soviética, a fines de los 70, decide cambiar su estrategia naval y ampliar su presencia naval en los mares del Atlántico Sur, especialmente en la zona recién citada, en la zona entre Malvinas y el Cabo de Hornos. Y debido a eso es que ellos actualizan la necesidad estratégica que tienen de que Gran Bretaña tome posesión definitiva y efectiva de su soberanía y especialmente de las Islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgia. Eso es actual, porque ese es el problema de hoy. Ante la eventualidad que el Canal de Panamá, como yo les anticipé, sin imaginarme todo esto que hoy lo estoy hablando, le anticipé que evidentemente si había una guerra mundial, como se viene presumiendo desde hace varios meses, que es de muy probable ejecución, ese Canal de Panamá quede interdictado o parcialmente destruido o inoperable, y que por lo tanto adquiere relevancia el pasaje entre las Malvinas y el Cabo de Hornos en sustitución del otro pasaje tan importante como es el Canal de Panamá. Esa fue una intuición que yo tuve, no es que me dedicara a estudiar específicamente, geopolíticamente, ver el mapa y ver cuál era el lugar de pasaje, qué pasaba si se obstruía en Panamá, y lo que pasaba es que las tierras, el cono sur argentino, la isla de Tierra del Fuego, y el sur, la provincia de Santa Cruz, especialmente, adquiere relevancia geopolítica de primera calidad, de primer orden, porque eso serviría para que las potencias en disputa
traten de controlar esas costas de la Patagonia, particularmente las más próximas a la isla de Tierra del Fuego y en la provincia de Santa Cruz, y controlar el tráfico marítimo que se aproximaba o se aproxima a esa zona paralela a la costa. Evidentemente no me he equivocado y viene a confirmarse con un documento que ya tiene 40 años, 45 años, y que evidentemente ahí se ha constituido una base naval, aeronaval y una plataforma de lanzamiento de misiles de todo tipo, por parte que son capacidades que tiene incrementada Inglaterra a partir de nuestra derrota en 1982 en Malvinas. Bueno, esta es digamos, lo conceptual, lo teórico conceptual, la base en la cual después se planea el engaño a la Argentina para que entre en guerra, pierda la guerra y sea excluida definitivamente de toda pretensión de soberanía sobre Malvinas. Estimados amigos, esto es un tema arduo, porque esto es desconocido en los ámbitos ni militares y es desconocido en los ámbitos académicos y mucho menos es conocido en los políticos, ni idea tienen. Así que, por supuesto que los medios de comunicación no van a poner en exposición un problema de este tipo. Por eso era importante en esa época y por eso fue importante toda esta decisión del presidente Bush de activar la destrucción espiritual, moral y jurídica de las Fuerzas Armadas, que acá no quede nada, que la Argentina quede desestructurada como nación soberana. Y para eso han servido los políticos y los partidos políticos. Para eso hemos estado 40 años dando vuelta alrededor de esta idolatría democrática, mientras se ha ido erosionando progresivamente y constantemente nuestro poder nacional y nuestra pérdida de soberanía y nuestra pérdida de poder para neutralizar y hacer efectiva el ejercicio propio de nuestro señorío sobre el propio territorio. Son planes a largo plazo, cosa que no estamos acostumbrados. Y la segunda parte que vamos a tratar ya, cómo se materializa el engaño, las visitas que hizo Vernon Walters, el general Vernon Walters, y otros elementos probatorios y evidencias que hemos tratado de reunir, prueban de que evidentemente el general Galtieri fue lamentablemente engañado. Lástima que el general Galtieri se llevó a la tumba su secreto. Obviamente hay razones humanas, probablemente, que debió haber tenido el general Galtieri para no decir me engañaron. O, digamos, fui un estúpido. Pocas personas tienen esa grandeza para reconocer sus errores, pero fue un grueso error de nuestra dirigencia y de nuestros mandos militares el no haber asesorado o no haberse puesto firmes en sus opiniones
sobre la inconveniencia de, digamos, de tomar ciertas decisiones apresuradas o sin la preparación necesaria para salir airosos, por lo menos, sin perder todo, como lo hemos perdido prácticamente. Esto es muy triste y a mí todos estos días, al tratar de armar esto, me ha costado mucho moralmente, ¿no? He sufrido mucho en mi intimidad, porque en última instancia esto se reduce a una frase que pronunció o habría pronunciado el general Galtieri en la visita que hizo a Estados Unidos en noviembre de 1981, después de hablar con militares, con el jefe del Estado Mayor del Ejército norteamericano y otros jefes militares norteamericanos, haber sido tratado como una personalidad majestuosa, no haberse dado cuenta que le estaban dorando la píldora, que eso era normal, que hay que desconfiar de los que tratan así, digamos, con tanta lisonja y tantos halagos a una republiqueta como nosotros, que éramos, ahora somos una republiqueta más degradada todavía que en 1982, y evidentemente la vanidad, el gran pecado de la vanidad, esa vanidad interfiere en el razonamiento, interfiere en el juicio, interfiere en el sentido común de todas las personas. Hay que tener una gran base moral, un gran equilibrio moral, un gran fundamento moral para resistirse a esas bombas elogiosas y que doran la píldora, más cuando no hay suficientes elementos de juicio que la justifiquen. Hay que ser reacios a los elogios. Hay que ser humildes, estimados amigos, compatriotas argentinos. La humildad es, digamos, es lo opuesto al orgullo, es lo opuesto también en gran medida a lo que conforma la vanidad, esa debilidad extrema de los que se creen grandes. La humildad, y más cuando se ejercen cargos tan importantes de la cual dependen el destino de millones de almas. Desgraciadamente, nuestra clase dirigente militar de esa generación no estuvo a la altura de nuestra historia, que nunca se destacó tampoco, especialmente a partir de los años 80, de 1880 estoy hablando, con esa famosa generación del 80. Nos hemos equivocado, no hemos preparado las cosas, no hemos sido serios, hemos sido muy ligeros, muy orgullosos, muy soberbios, muy vanidosos, muy pagados de nosotros mismos. Probablemente ese es el mal que están sufriendo hoy los norteamericanos. Están sufriendo esas debilidades en carne propia,
porque se creyeron que eran la potencia hegemónica mundial, única y para toda la vida, para la eternidad. No saben que eso lo distribuye Dios, no los hombres. Todo lo que los hombres hacemos es efímero. Por eso yo siempre he tratado de insistirle, nada podemos hacer sin Dios. Sin Dios, sin su iluminación, sin su guía, sin su apoyo, sin su luz para ver, especialmente para ver las trampas, para detectar las trampas. Por eso hay en alguna parte de los evangelios, dice nuestro Señor que hay que ser astuto como el zorro para eludir las trampas. Y eso es lo que necesita todo militar, todo político, todo hombre dirigente de un país, la astucia necesaria para eludir las trampas. Es un don ese. Y ese don hay que saberlo explotar, saberlo descubrir, saberlo cultivar. No se vende como baratija, ni se sortean como baratijas. Esas cosas son raras de encontrar hombres con esos dones. Por eso le hago esta reflexión en este intermedio y dejamos para el próximo video, la próxima presentación, la explicación del proceso del engaño y de la trampa de Malvinas. Es muy lamentable, es muy triste esto, más cuando han muerto gente conocida, gente querida, gente que inocentemente fue llevada sin la preparación necesaria, todo a la ligera, todo con autosuficiencia. Eso es muy feo verlo, pero peor y destructivo es que eso produzca muertes, bajas, dolor, sacrificio. Por eso hay que ser cuidadosos en las ambiciones humanas y en las colocaciones que cada uno nos proponemos como merecedoras nosotros mismos. Pero bueno, ya veremos cómo podemos salir de este encierro en que nos encontramos, cada vez más entrampado, cada vez más esclavizado por la plutocracia internacional y la usura internacional, cada vez con peores dirigentes, inclusive con personas que dirigen el país y a todas luces nos damos cuenta que son personas enfermas psíquicamente o psiquiátricamente, que no están en sus cabales, que es difícil de comprobarlo a simple vista porque se ocultan y además están siendo aprovechadas, por supuesto. Alguien está aprovechando eso, esa debilidad, y estamos en esa situación. Lamentablemente estamos en esa situación. Por eso, estimados amigos, yo les quiero volver a repetir y recordar lo que les contara o refiriera sobre los dichos del padre, la predicción del padre Julio Membiel en noviembre de 1973, 2 días antes de morir, estando muy grave, en la confesión que le hizo el padre Sánchez Abelenda, que era su amigo. Y cuando este padre, el confesor, le pregunta específicamente
¿qué salida veía él para la Argentina? Es decir, ¿cómo veía la salida de la Argentina? El padre Membiel, con toda lucidez, respondió lo que sería, a mi criterio, su testamento espiritual para los argentinos, y que debemos hacer caso, debemos escucharlo en un momento en que se niega a Dios y se niega a la patria. ¿Qué le contestó el padre Membiel? La Argentina no tiene solución humana, aunque sobrenaturalmente sí, si bien condicionada a la gran devoción del pueblo argentino a la Santísima Virgen María. Pero vuelvo a repetir lo que les dijera en esas oportunidades hace 1 o 2 años. Eso fue en el año 73, hace 50 años. Hoy esa devoción, gran devoción del pueblo argentino a la Santísima Virgen, creo que está comprobadamente degradada esa devoción. Hoy no es lo mismo que en el año 73, no es lo mismo que hace 50 años. El alma del pueblo argentino se ha deteriorado, ha desmejorado, se ha enfermado espiritualmente. Entonces, no tenemos esa opinión del padre Membiel. Para ese momento era válido, para ese momento o 1 o 2 años más, pero no era válido, no es válido ni puede ser válido totalmente para 50 años después o 52 años después, como estamos hoy. Por eso el esfuerzo debe ser mucho mayor y nuestra confianza en Dios debe ser absoluta, dedicada, plena, con total conciencia de que somos demasiado débiles y sin Él, sin Dios, nada podemos hacer. Nada se puede hacer. Convénzanse, nada podemos hacer. Por eso vuelvo a mostrarle esta, digamos, la anterior, señor director, la sin Dios, esta. Lo que hoy, hace días he visto y hoy, antes de venir para acá, fui a sacarle la foto y lo incorporé a la charla de hoy. Esto es grave. Sí, un loquito escribió. Sí, un loquito. Los loquitos son los que escriben estas cosas. También lo decía hace 30 años, cuando en alguna oportunidad también se hicieron manifestaciones de ese tipo frente a la catedral en Plaza de Mayo, donde los anarquistas le voy a traer para la próxima, pintaron toda la catedral, muera Dios, muera sin Dios, es decir, todas las leyendas. Y muchacho, como yo expresé mi disgusto, de buena forma me digo, no le gusta, señor. No, esto es, ustedes escribieron esto. Ustedes nos van a enterrar con esto. Esto es nuestra condena. ¿Cómo piensan que podemos vivir sin Dios? Bueno, pasaron los años y hoy un presidente de la Argentina hace profesión de fe de anarquismo y se considera un topo que está infiltrado dentro del Estado para destruirlo. Yo les dije eso invalida el ejercicio de cualquiera que sea el presidente que diga una cosa semejante.
porque es una contradicción legal. Está diciendo que quiere destruir el Estado que él preside. Y eso es una negación, es una confesión de parte que nos exime de prueba. No puede ser presidente alguien que diga eso y que lo sostenga y que en alguna medida lo debe estar haciendo. ¿Por qué voy a pensar que está mintiendo? ¿Por qué vamos a pensar que eso es mentira? Entonces nos vamos un poco mejor con la última. Ruego a Dios, que es la oración de San Benito, que es ahora se la traje escrita, para no tener esas equivocaciones propias de un ochentoso, dado que he cumplido 80 años. La cruz de San Benito, todas esas letras que se ven, representan las iniciales, la primera letra de cada palabra en latín de la oración que está en castellano abajo, que ustedes la están viendo. Y pidamos a través de esta oración de San Benito, que debe tener por lo menos 1000 años. La Santa Cruz sea mi luz y mi faro, no sea el demonio mi guía. Fuera, Satanás. Y yo le he agregado por mi cuenta esa misma frase del latín, para ver si puede tener más efecto todavía. Va de retro, Satanás, ya que se trata de una oración, de un exorcismo. No me aconsejes vanidades. Fíjese lo que pone San Benito en esta, porque la vanidad debe ser algo que alienta al diablo, preferentemente alienta a los hombres vanidosos y los regodea con vanidades a ese tipo de hombres. No me aconsejes vanidades. Eso le dice en la oración a Satanás San Benito. No me aconsejes vanidades. No quiero saber nada con tus vanidades, con tus lisonjas. Tú solo brindas cosas malas. Siempre el diablo aconseja mal. Siempre el diablo proporciona, aconseja y dice cosas malas, porque es lo contrario al bien, lo contrario a Dios. Bebe tú esos venenos, bebe tú esos venenos. Y con esta última frase de esta oración de San Benito, nos encomendamos a Dios nuestro Señor para que proteja a la Argentina y a su Santísima Madre, la Virgen, Nuestra Señora del Santo Rosario, de la Reconquista y Defensa de Buenos Aires, y del Santo Rosario del Campito de San Nicolás. Será hasta la próxima, estimados amigos. Ánimo, perseveremos en el esfuerzo, difundamos estas cosas, no nos guardemos porque nada hay que guardar. Este es un tesoro que hay que difundir, hay que hacerlo público, que todos lo conozcan, que todos lo sepan, que todos puedan razonar, guiados por estas ideas, estas palabras y estas oraciones. Será hasta la próxima, si Dios quiere.